Aplicación de la integral a la agronomía. El propósito del presente vídeo es que veas una aplicación de la integral y el método de las diferencias al área de agronomía, encontrando la densidad de población óptima en el cultivo de maíz a partir de datos experimentales. Un estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, para obtener el grado de ingeniero agrónomo, realizó una tesis sobre densidad óptima de población de maíz por hectárea. De acuerdo con sus datos experimentales, sus resultados se encuentran en la siguiente tabla. Aquí tenemos densidad en miles de plantas, va 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta 140.000 plantas por hectárea. Producción en kilogramos, 1300, 2400, 3300, etcétera. Alcanza un punto máximo y luego desciende. Esto lo hace porque precisamente el maíz tiene que competir, entre más plantas haya, hay más competencia por luz, nutrientes, agua, aire, etcétera. Y entonces hay una población que es la óptima y después disminuye. Bien. Dice, con la información anterior determine, inciso A, la ecuación que modela la producción de maíz en kilogramos, que va a ser la variable Y, en función de la densidad de población, que va a ser X. Inciso B, grafique la producción de maíz en kilogramos en función de la densidad de plantas, o sea, X. Inciso C, a través de la derivada, determine la densidad de población que genera la máxima producción. Inciso D, si el precio del kilogramo de maíz es de 5.50, ¿cuál sería la función del ingreso total? Grafíquelo. Inciso E, si los costos fijos, es decir, aquellos que no cambian, como son la preparación del terreno, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, mano de obra, etcétera, son de 11.500 por hectárea, y el costo variable corresponde a las semillas, ¿cuál es la función del costo total si 1000 semillas tienen un costo de 40 pesos? Grafíquelo. Inciso F, si la ganancia es igual al ingreso total menos el costo total, ¿cuál es la función que lo modela? E inciso G, ¿cuántas semillas deberían sembrarse por hectárea para obtener la máxima ganancia? Hágalo a través de la derivada y muéstrelo gráficamente. Pues entonces empezamos con el inciso A. Dice, apliquemos el método de las diferencias. Entonces, vamos a tomar nada más parte de la tabla. No es necesaria todo porque después en la segunda diferencia se estabiliza y pues ya da lo mismo. Con que nos dé 3, 4 diferencias iguales, pues ya con eso es suficiente. Tenemos la densidad en miles de plantas de 10, 20, 30, 40 y nos vamos hasta 50. Y producción en kilogramos, que es la Y, va lo que corresponde, 1300, 2400, 3300, etcétera. Aquí les pongo una nota, dice. Cada diferencia se divide entre 10 porque la X está de 10 en 10. Si te das cuenta ya la X va 10, 20, 30, 40, 50. Solamente cuando va de 1 en 1 no se divide. Pero si va de 10 en 10 se divide de 10 en 10. Si fuera de 5 en 5 se divide entre 5. Si fuera de 3 en 3, entre 3. Entre lo que esté la serie hay que dividirlo. Y no es necesario toda la tabla. Entonces empezamos sacando nuestras primeras diferencias. 2400 menos 1300 quedan 1100, pero lo vamos a dividir entre 10 y eso nos queda 110. Luego 3300 menos 2400 nos va a dar 900, entre 10 nos va a quedar 90. 4000 menos 3300 nos va a dar 700, entre 10 quedan 70. Y 4500 menos 400, 4000, perdón, nos va a quedar 500, entre 10, 50. Como no se estabilizó, volvemos a obtener diferencias. 90 menos 110 queda menos 20. Entre 10 nos va a quedar menos 2. 70 menos 90 también queda menos 20. Entre 2, menos 2. Y si te das cuenta ya se está estabilizando. Y 50 menos 70 también es menos 20. Entre 10, menos 2. Todas las demás, si gustan, pueden hacerlo y van a ver que da todo menos 2, menos 2, menos 2. Una vez que ya obtuvimos las diferencias, ahora sacamos una integral. La integral de menos 2 por dx, pues aplicamos la fórmula número 2 y nos da que es menos 2x más la constante de integración que le llamamos C1 por ser la primera integral. Volvemos a integrar ahora menos 2x más C1 por dx y aquí aplicaríamos primero la fórmula 3, que la fórmula 3 dice que si tengo varios términos, puedo sacar la integral de cada uno de los términos. Entonces sacamos la integral de menos 2x por dx, y entonces el menos 2 sale de la integral y la x sería igual a b,
y n igual a 1. Entonces ocupo la fórmula 4, b a la n más 1 sobre n más 1. Entonces tendría yo que esto me quedaría menos 2 por x a la 1 más 1 es 2 sobre 2. Más la segunda integral, el segundo término c1 por la integral de dx, pues nada más va a ser c1 por x. El 2 que multiplica con el 2 que divide se eliminan y nomás me va a quedar menos x cuadrada más c1 por x y al final agregamos la constante 2 más c2. Entonces, por lo tanto, todo eso es igual a y. Por eso y es igual a menos x cuadrada más c1 por x más c2. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los datos de la tabla para calcular cuánto vale c1 y cuánto vale c2. Vamos a tomar estos datos. Por ejemplo, densidad de población igual a 10 y producción en kilogramos igual a 1300. Entonces, donde haya y ponemos 1300 igual a menos, y en donde hay x ponemos 10 al cuadrado, más c1 por x, c1 por 10, más c2. El menos 10 al elevarse al cuadrado nos va a dar 100 negativos. Y entonces eso pasaría positivo hacia el otro miembro. Por eso tenemos 1300 más 100 igual C1 por 10, nomás lo cambio el orden, igual a 10C1 más C2. Y ahora reordeno toda mi ecuación. Voy a poner primero 10C1 más C2 en el miembro izquierdo y en el miembro derecho pongo la suma que me dio en el otro lado. 1300 más 100 igual a 1400. Y esta es mi ecuación número 1. Para obtener la ecuación número 2, vuelvo a tomar la ecuación y igual a menos x cuadrada más c1 por x más c2 y le sustituyo los valores. Donde tengo y le pongo 2400. Y en donde tengo x le voy a poner 20. Por eso queda menos 20 al cuadrado más c1 por 20 más c2. 20 al cuadrado son 400. Como es negativo van a ser menos 400. Lo pasamos al otro lado, pasan positivos y quedaría 2400 más 400 igual a 20c1 más c2. Reordeno mi ecuación y ahora tengo 20c1 más c2 igual la suma 2400 más 400, 2800. Y esa es mi ecuación número 2. Ahora lo voy a resolver esta, como tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ya puedo conocer cuánto vale C1 y C2 y voy a usar el método de reducción. Entonces tengo 20C1 más C2 igual a 2800, que es la ecuación 2. Y la ecuación 1 lo voy a pasar, pero le voy a cambiar de signo, lo voy a multiplicar toda por menos 1. Entonces por eso va a quedar menos 10C1 menos C2 igual a menos 1400. Esto es con la finalidad de que la C2 lo pueda eliminar. Como una es positiva y la otra es negativa, son inversas, entonces los elimino. Y ya voy a hacer la resta. 20C1 menos 10C1 me queda 10C1. Las C2 se eliminan y la resta 2800 menos 1400 pues es 1400. Y ya, como 10C1 es igual a 1400, el 10 que está multiplicando va a pasar dividiendo. C1 va a ser 1400 sobre 10. Por lo tanto, C1 es igual a 140. Y eso valdría la constante 1. Para la constante 2, voy a sustituir C1 en la ecuación 2. 20C1 más C2 igual a 2800. 20 y donde tenga C1 le pongo 140 más C2 igual a 2800. 20 por 140 pues me da 2800 más C2 igual a 2800. Como los 2800 están positivos, pero uno en cada miembro, entonces se cancelan. Y me dice que C2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo el otro valor. Ahora nada más voy a sustituirlo. Por lo tanto, y va a ser igual a menos x cuadrada más, teníamos p más c1 por x, va a ser entonces más 140x más 0. Ya ni lo escribimos. ¿Sí? Por lo tanto, la función que modela la producción de maíz en función de la densidad en miles de plantas es y igual a menos x cuadrada más 140x. Bien, ahí terminamos de resolver en este caso el inciso A, que nos pedían que encontráramos la ecuación que modelaba la producción de maíz en función de los miles de plantas que se sembraron. El inciso B lo que nos pide es que grafiquemos esa función. Entonces lo tenemos aquí. Ahí está la gráfica, desde cuando vale 10 hasta cuando vale 130,000. Y nos damos cuenta que son 4.900 el más alto, que es cuando son 70,000 plantas por hectárea.
El inciso C nos pide que determinemos cuánto debe ser los miles de plantas por hectárea a través de la derivada. Por eso dice, a través de la derivada determinemos los miles de plantas que generan la máxima producción. Entonces tomamos la ecuación y igual a menos x cuadrada más 140x. Sacamos su derivada, pues la derivada de y con respecto a x es igual, el exponente se multiplica por el coeficiente, 2 por menos 1, menos 2x, y el exponente se le resta 1, por eso queda menos 2x. Y la derivada de 140x es 140. Para saber dónde está el máximo, simplemente lo igualamos a 0. Menos 2x más 140 igual a 0. El menos 140 que está positivo en el miembro izquierdo pasa al otro lado negativo. Por eso queda menos 2x igual a menos 140. El menos 2 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar menos 140 sobre menos 2. Menos y menos da más. Por lo tanto, x es igual a 70. Y lo podemos ver ahí en la gráfica, que cuando la x vale 70, precisamente la producción alcanza su máximo producto. Por lo tanto, 70.000 plantas por hectárea es la densidad de población que genera la máxima producción de maíz. El inciso D. Si el precio del maíz es de 5.50 el kilogramo, ¿cuál es la función del ingreso total? Grafíquelo. Pues el ingreso total siempre se va a calcular así, el precio por la cantidad. O sea, ¿cuánto le va a generar de ingreso por su venta de maíz? Pues depende cuántos kilos venda por el precio que venda. Como aquí ya nos están diciendo que el precio son 5.50, solo nos falta multiplicar ese 5.50 por la producción. Pero la producción ahí ya lo tenemos. Dice y es igual a menos x cuadrada más 140x. Ese es lo que va a producir de maíz. Entonces lo sustituimos y tendríamos que el ingreso total, el precio son 5.5, por eso quedó ahí, por lo que vale la producción, que en este caso son menos x cuadrada más 140x. Y ya nada más multiplicamos 5.5 por menos x cuadrada y nos queda menos 5.5x cuadrada, más 5.5 por 140 nos quedan 770x. Y esa es la función del ingreso total. Entonces dice, ¿cuál es la función del ingreso total? Ahí está. Y lo graficamos y aquí tenemos. Y precisamente vean que cuando la producción ahí son de 70, las plantas que se ocupan son 70.000 plantas por hectárea, esta es máxima. Y multiplicado por 5.5, por eso queda arriba de 25.000 pesos. Inciso E. Si los costos fijos, es decir, aquellos que no cambian, como son la preparación del terreno, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, mano de obra, etc., son de 11.500 por hectárea, y el costo variable corresponde a las semillas, ¿cuál es la función del costo total si 1.000 semillas tienen un costo de 40 pesos? Y grafíquelo. Pues bien, entonces vamos a tomar estos datos. El costo total siempre va a ser igual al costo variable total más el costo fijo total. El costo fijo total ya lo tenemos, son 11.500, que se va a convertir en la ordenada al origen, porque va a ser una línea recta. Y las semillas valen 40 pesos cada 1.000 semillas, entonces va a ser una ecuación lineal cuya pendiente va a ser 40, ¿sí? Por cada 1.000 semillas que se pone. Entonces vamos a tener acá, como las semillas están dadas en miles, el costo variable por hectárea sería 40x, ¿sí? Porque por cada 1.000 va a ir aumentando 40 pesos. Y los 11.500 de costo fijo serían la ordenada al origen de la recta. Por lo tanto, la ecuación del costo total sería costo total igual a 40x más 11.500. Y el que va a variar nada más va a ser la semilla, el otro se va a mantener fijo. ¿Por qué? Porque fue lo mismo que gastó para preparar el terreno, los mismos fertilizantes, los mismos herbicidas, todo igual. Lo único que le cambió fue la cantidad de semillas que sembró por hectárea. ¿Okay? Dice, la gráfica del costo total se presenta a continuación. Como les decía, es una línea recta en donde la pendiente es igual a 40 y la ordenada al origen son 11.500. Esa sería la gráfica del costo total. Con eso resolvimos ya ese inciso. Ahora nos vamos al inciso F. Dice, si la ganancia es igual al ingreso total menos el costo total, ¿cuál es la función que lo modela? Pues nada más voy a tomar ganancia igual al ingreso total menos costo total. Las dos ecuaciones ya lo conozco. El costo total y el ingreso total.
Entonces lo sustituyo. El ingreso total es menos 5.5x cuadrada más 740x. Y la ganancia, el costo total, bueno, lo tenemos acá arribita, 40x más 11.500. Pero como se va a restar, entonces se convierten en negativo los dos, por eso queda menos 40x menos 11.500. Y ahí ya juntamos términos semejantes. La ganancia va a ser igual. El x cuadrada no tiene compañero, queda igual, menos 5.5x cuadrada. Pero 770x y menos 40x se simplifican. 770 menos 40 y nos queda 730x. Y el menos 11.500 se mantiene. Por eso quedó menos 11.500. ¿Sí? Y esa es la ecuación de la ganancia del cultivo de maíz. Entonces ahí ya fácil obtuvimos la ecuación de la ganancia. Inciso G. ¿Cuántas semillas deberían sembrarse por hectárea para obtener la máxima ganancia? Hágalo a través de la derivada y muéstrelo gráficamente. Entonces, pues ya tenemos la ecuación de la ganancia. Ahí está. Nomás lo vamos a derivar. La derivada de la ganancia con respecto a x va a ser igual. Y voy a multiplicar 2 por menos 5.5 me daría menos 11x. Y la derivada de 730x son 730. Y la derivada de menos 11.500 pues es 0. Y ya esa derivada lo igualo a 0. Menos 11x más 730 igual a 0. El 730 que está positivo lo paso al otro miembro, pasa negativo. Menos 11x igual a menos 730. Y entonces el menos 11 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. X va a ser igual a menos 730 entre menos 11. Y menos, pues me va a dar más. Y entonces X es igual a 66.363. Por lo tanto, se deben sembrar por hectárea de cultivo de maíz alrededor de 66.366 plantas por hectárea para obtener la máxima ganancia. Si te das cuenta, es un poquito menos que lo que nos decía que la máxima producción está cuando son 70.000 plantas por hectárea. Pero la máxima ganancia es menos porque el maíz también tiene un costo y al final la última semilla ya no está produciendo nada. O sea, no está incrementando nada la producción, entonces te cuesta. Por eso es que precisamente es un poco antes. Bien, su gráfica la tenemos aquí. Ahí está, lo pueden ver. Es la gráfica de la ganancia del cultivo de maíz. Y precisamente no alcanza los 70.000. Son 66.000, 66.36 en miles, ¿no? ¿Sí? Y nos daría esa cantidad que tenemos ahí de ganancia, 12.722.73 pesos. Y esa sería la máxima ganancia. Entonces con esto te das cuenta que con este ejemplo se aplica, y así como se aplica a la agronomía, se aplica a muchas otras áreas. Aquí la intención es mostrarte algunas de sus aplicaciones que tiene y que pueden ser para el campo, pueden ser para la industria, pueden ser para cualquier área. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la aplicación de la integral a través del método de las diferencias, te invito a realizar las siguientes actividades. Dice, una estudiante de agronomía, para obtener el grado de ingeniero agrónomo, realizó una tesis sobre densidad óptima de población de jitomates por hectárea. De acuerdo con sus datos experimentales, sus resultados se concentraron en la siguiente tabla, expresados en toneladas por hectárea, que va a ser Y, y la densidad de población en miles de plantas por hectárea, que va a ser la variable X. Ahí lo tenemos, y dice que X va de 10, 15, 20, 25, etc. Y los resultados nos los dio así con fracciones, 16 enteros, 2 tercios, 22 enteros, 1 tercio, o sea, serían 22 toneladas y media, 22 toneladas y 2 tercios, etc. ¿Sí? Con la información anterior determine, prácticamente van a ser todos los incisos igual como vino aquí en todo el video. Van a determinar la ecuación que modela la producción, la gráfica, van a través de la derivada determinar la población máxima, ¿sí? Etcétera. Entonces van a hacer todo esto. La intención es que hagan todo desde sus diferencias bien, ¿sí? Integren y puedan comparar su respuesta. Para eso les pongo la siguiente diapositiva, aquí están las respuestas. Pero los invito a que primero lo hagan y si quieren hacen un inciso y luego comprueban si sus resultados están bien. Si están bien, entonces continúen en los demás. La intención es que si hay errores, ustedes puedan corregirlos y decir, ahora sí está bien.
Pues muy bien, espero que con esto hayas adquirido competencias para la aplicación de las integrales a estos campos que son de la agronomía. Pues nos vemos en el próximo video.